Bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver una introducción a Oracle Application Express. Como les había dicho al principio, la idea es que veamos toda la sección de preguntas al final de la conferencia y que me escriban la retroalimentación o cualquier duda que tengan a Signal 006 a través de un tweet. ¿Listo? Entonces, lo primero es presentarme. Mi nombre es Mónica Godoy Millán, soy ingeniera de sistemas y computación de la Universidad Javeriana, soy fundadora del Meetup Oracle Apex en Colombia y miembro del equipo apex.world, que más adelante les informaré de qué se trata. También soy miembro del equipo organizador del Oracle Developer Tour, que es una evolución del Oracle Apex Tour que se estaba realizando en varios países de Latinoamérica y que este año se ha decidido ampliar el panorama de las conferencias que se van a dar para incluir más tecnologías de Oracle como ADF, SQL y PLSQL en el caso de Colombia. También soy desarrolladora y entusiasta de Oracle Apex. Ahora sí vamos a ver por qué utilizar Oracle Apex para nuestras aplicaciones. Es muy sencillo. ¿Por qué? Primero, podemos desarrollar aplicaciones de escritorio y móviles muy rápidamente. Podemos permitirle a los usuarios ver información a través de reportes y mantener los datos de la base de datos utilizando las funciones del CRUD que ya conocemos, como crear, actualizar y eliminar. Al ser una característica de la base de datos, no necesitamos incurrir en costos de licenciamiento adicionales. Si en nuestra organización ya tenemos una base de datos Oracle superior a 11G, cualquier edición, ya podemos utilizar Oracle Apex. Y tercero, porque los desarrolladores habituales de Oracle, que ya conocemos PLSQL y SQL, nos va a resultar bastante fácil aprender a desarrollar aplicaciones en esta herramienta. ¿Cuáles son las principales características de Apex? Primero, que solo necesitamos un navegador web, el que ustedes prefieran, una URL para acceder al entorno de desarrollo y las credenciales de acceso. Entonces, no necesitamos instalar ningún tipo de software en el equipo del desarrollador, lo cual nos va a garantizar que todas las personas van a poder acceder a manipular o mantener la aplicación, y los usuarios finales tampoco requieren instalar ningún software adicional para poder ver las aplicaciones. Segundo, el marco declarativo almacena las definiciones de aplicación en las tablas de base de datos Oracle como metadata. No hay necesidad de compilar o generar código. Por último, todo el procesamiento de datos de la página se realiza mediante PLSQL, que actúa directamente sobre los esquemas de datos en la base de datos Oracle. Por lo tanto, es muy eficiente, ya que los datos son manipulados directamente en la base de datos y los resultados que devuelve son las páginas HTML que vemos en el navegador. Entonces, si vemos esta última imagen, vemos que nosotros lanzamos una petición a través de una URL, viene a la base de datos y responde con una página HTML. Listo, ¿cuáles son los usos de Apex? Entonces, el núcleo de Application Express es un motor que ofrece una gran variedad de funcionalidades. Los objetos de la aplicación, como los formularios, reportes, gráficos y la navegación, se definen de forma declarativa, permitiendo que las aplicaciones funcionen completamente en un corto periodo de tiempo, aumentando la agilidad en el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, nosotros podemos desarrollar, personalizar esa aplicación cuantas veces necesitemos, y finalmente ese producto es el que podemos entregar a los clientes según las necesidades que ellos nos solicitaron inicialmente.
¿Cuáles son los usos de Apex? Bueno, Apex es muy utilizado para construir aplicaciones que son requeridas lo antes posible. Entonces, si nosotros tenemos requerimientos del negocio que deben ser resueltos lo más pronto posible, podemos pensar en Apex como una herramienta que nos va a permitir cumplir con esa exigencia del negocio como tal. Las aplicaciones en Excel y aplicaciones que utilizan Access pueden ser migradas a Apex para hacer que la aplicación sea multiusuario, segura, robusta y lo más importante, que tenemos una sola fuente de información. No vamos a tener diferentes versiones de la información. Por ejemplo, lo que puede suceder en este momento cuando tenemos varios archivos de Excel y la información va a estar dispersa en varios archivos. También se puede utilizar comúnmente para la modernización de aplicaciones que están desarrolladas en un ambiente cliente-servidor. Bueno, finalmente, ¿qué es Oracle Application Express? Es una característica de la base de datos Oracle que no tiene ningún costo adicional. Puede ser utilizado por cualquier cantidad de desarrolladores, usuarios finales, y lo mejor es que podemos utilizar o mantener todas las aplicaciones que nosotros necesitemos. No hay ninguna restricción en ninguna de estas tres características. Hay un equipo de soporte especializado de Oracle que nos va a dar la mano en cualquier inquietud o problema que tengamos con el producto. Y desde la base de datos 11G se puede utilizar Apex en cualquiera de sus ediciones. Entonces podemos utilizarla desde una Enterprise hasta la XE Express Edition, que es la gratuita y que todos podemos utilizar. Apex está incluido en Oracle Cloud Services y se puede probar sin ningún costo. Hay que tener en cuenta que este ambiente es solamente de pruebas. No se pueden utilizar para aplicaciones en producción ni para guardar datos que son sensibles de la organización. Adicionalmente, Apex es muy fácil de instalar y por defecto está disponible en todas las ediciones de base de datos. La última versión la pueden descargar de la página de OTN. Aquí les dejo el link para que puedan descargar la última versión de Apex. Bueno, un poco de la historia de Apex. Vamos a ver, primero el nombre formal de Apex es Oracle Application Express. Sin embargo, ustedes pueden encontrar información en la web como Oracle Apex o como Apex, que es la pronunciación en inglés. Inicialmente fue nombrado como HTMLDB 1.5 en el 2004, ya hace más de 10 años, y a partir de allí se ha tenido una nueva versión de la herramienta casi que cada año. Entonces podemos ver todas las funcionalidades que se le han añadido a la herramienta. Por ejemplo, en el 2009 le añadieron la funcionalidad de que se pudiera convertir de Oracle Forms a Apex. En la versión 4.2 se añadió HTML5 y las aplicaciones empaquetadas, que más adelante vamos a ver de qué se tratan también. Y finalmente en el 2015 se lanzó el Page Designer, el Universal Theme y los diálogos modales. Ok, vamos a ver entonces la arquitectura que está manejando Apex. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, tenemos tres opciones para manejar la arquitectura de Apex. La primera es el PL/SQL Gateway, embebido o por sus iniciales en inglés EPG. Es una característica de la base de datos 11G y lo que hace es proveer de un web listener a la base de datos. Es la opción más sencilla que tenemos y por eso está recomendada para ambientes de prueba.
La segunda opción es Oracle HTTP Server y ModPL SQL. ModPL SQL es una extensión del Apache para el HTTP Server y puede ser instalado en el mismo servidor de la base de datos. La tercera opción que tenemos es el Apex Listener. Este listener está construido en Java y debe ser instalado en un web server J2EE como WebLogic, Glassfish o C4J. Esta es la opción más recomendada y la que normalmente más se utiliza. Entonces nuestra primera capa será el navegador, donde lanzamos nuestra petición. Pasa por la capa media para ser ejecutado en la base de datos y retorna como una respuesta HTML al navegador. No hay manipulación de datos o procesamiento en la capa media, que es lo que les decía al principio. El motor de Apex, que está interno en la base de datos, acepta la página e interactúa con los esquemas de datos de la base de datos. Entonces realmente el que siempre está manipulando la información es la base de datos. Por eso es que es tan bueno el rendimiento de Apex. Bueno, vamos a ver ahora los componentes que hacen parte de Apex. Al desarrollar, ustedes pueden seleccionar el idioma en el que quieren utilizar Apex. Está en español, inglés, alemán, en fin. Personalmente me gusta verlo en inglés porque si ustedes tienen alguna duda con alguno de los componentes pueden resolverla más rápidamente en inglés que en español. La página inicial. Esta es la página donde los desarrolladores pueden tener una visual completa de las aplicaciones que se están desarrollando y pueden acceder a casi todos los componentes de Apex. En la parte superior vamos a encontrar el Application Builder, SQL Workshop, Team Development y Package Apps, que son las aplicaciones empaquetadas. Vamos a ver el Application Builder. Entonces aquí realmente es donde los desarrolladores pasamos la mayor cantidad de tiempo creando aplicaciones, haciéndoles mantenimiento. En el Application Builder es donde se definen, mejoran y se realizan los mantenimientos a las aplicaciones. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, algo del Page Designer que vamos a ver más adelante y un ambiente integrado de desarrollo que se llama IDE con el desarrollo gráfico de las aplicaciones. Listo, el SQL Workshop funciona casi de la misma manera que si ustedes han utilizado SQL Developer se les va a aparecer mucho. Nos permite mantener los objetos, hacer consultas y manipular los datos de la base de datos. Entonces es un navegador de objetos y datos de la base de datos. El Team Development permite gestionar todo el ciclo de vida del desarrollo de tu aplicación. Entonces podemos tener las características, las tareas pendientes, los bugs que nos hayan reportado los usuarios y estos pueden ser asignados a las aplicaciones y a una página en específico. Entonces nosotros podemos tener un botón en las aplicaciones donde los usuarios finales pueden darnos un feedback de cómo está funcionando la aplicación. Entonces si ellos encuentran algún problema o algún bug dentro de la aplicación, van a darle clic allí en ese botón y internamente lo que hace Apex es mandarnos todos, a hacer como una recolección de los datos que el usuario estaba utilizando en ese momento, nos lo da para que nosotros podamos resolver el problema y el usuario igualmente también puede escribir qué fue lo que sucedió en el problema, qué encontró que estuviera funcionando mal
él nos puede dar una retroalimentación de esa manera, y toda esa información la vamos a ver aquí en esta página. Entonces eso es lo que nos va a permitir tener centralizado todo lo que nos reportan los usuarios y hacerle un seguimiento a esto, y finalmente cerrar el caso y determinar qué vamos a hacer. Si lo vamos a desarrollar lo que nos está solicitando el usuario, si definitivamente es un error del usuario, e informárselo y pues definir cada una de esas situaciones. El paquete de aplicaciones son aplicaciones de ejemplo que provee Oracle, y con unos pocos clics podemos instalar una aplicación y empezar a utilizarla. Por defecto, cuando instalas la aplicación se encuentra bloqueada y de esta manera está soportada por Oracle Support. Sin embargo, uno puede desbloquearla para personalizarla de acuerdo a las necesidades. También se puede utilizar como una herramienta de aprendizaje para implementar una funcionalidad específica en su aplicación. Además, hay más de 30 plugins utilizados en las aplicaciones que fácilmente también podemos utilizar en nuestras aplicaciones propias. Entonces, esto no solamente nos sirve para darnos una idea o para utilizar una aplicación tal cual como nos la provee Oracle, sino que también podemos ver funcionalidades específicas que podrían ser interesantes utilizar en nuestras aplicaciones propias. Vamos a ver el Page Designer. El Page Designer revolucionó la manera como los desarrolladores podemos mejorar y realizar los mantenimientos a las páginas. En el panel izquierdo tenemos las acciones dinámicas, los procesos y los componentes compartidos. En la mitad de la página tenemos el diseño de la grilla, donde fácilmente podemos arrastrar los componentes para organizarlos de una mejor manera y darle una organización pues a nuestra página. En el panel izquierdo tenemos el editor de propiedades, donde podemos actualizar los atributos del componente seleccionado. Entonces, aquí en este primer panel nosotros podemos seleccionar un componente y automáticamente se van a refrescar todos estos detalles de acá, todas las características. Hacemos las modificaciones, guardamos y ya podemos ejecutar nuestra aplicación para ver cómo quedó. El Universal Theme. Bueno, en las versiones anteriores de Apex se tenían muchos temas con muchas plantillas en cada uno. Ahora en la versión 5 tenemos por defecto un solo tema de escritorio y varias plantillas, llamado el Universal Theme, con el cual es más rápido y más fácil construir aplicaciones bonitas, elegantes y sensibles. Sensibles porque utiliza el Responsive Design, que se va a adaptar a cualquier tamaño de pantalla, que más adelante se los voy a mostrar. Bueno, el menú de navegación basado en listas es algo que también se incursionó en esta nueva versión, y en las versiones anteriores de Apex era muy común utilizar tabs o pestañas para la navegación en la aplicación. Ahora se incluyó la navegación basada en listas, el cual soporta estructuras de menú jerárquico de múltiples niveles, que es como el ejemplo que vemos acá. Podemos ver un padre que va a tener aquí varios hijos. Está disponible como menú superior y lateral. Los reportes interactivos quizás es uno de los componentes más impactantes que tiene Apex, porque los desarrolladores definen la base del reporte utilizando una sentencia SQL. Entonces uno como desarrollador define una consulta que es la que le va a permitir a los usuarios ver, y luego los usuarios finales pueden manipular este reporte de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, pueden filtrar por un cargo en particular,
por una persona, como se muestra en el ejemplo, y también se pueden añadir filtros, resaltar un registro y hacer rompimientos por un campo en particular. Adicionalmente, ellos también pueden descargar esta información en CSV o en PDF para que puedan manipularla más fácilmente, por ejemplo. Los usuarios finales también pueden crear gráficos que van a quedar guardados para su vista. Entonces ellos pueden definir un reporte personalizado, ya como lo necesitan ver siempre, lo guardan y siempre que ingresen a la aplicación van a tener ese reporte de esa misma manera. Los reportes que crean los usuarios finales o que personalizan son solamente visibles para ellos, no van a estar compartidos para todos los usuarios. Las acciones dinámicas. Bueno, eso es importante porque eso nos permite definir la interactividad sin tener que escribir JavaScript o Ajax en nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque es que no todos los desarrolladores son expertos en estas dos herramientas, en JavaScript y Ajax. Sin embargo, las acciones dinámicas permiten que cualquier persona pueda definir declarativamente los comportamientos del lado del cliente. Al contrario de tener numerosas líneas de JavaScript, los desarrolladores podemos simplemente ingresar las condiciones, especificar las acciones y seleccionar qué ítems van a ser afectados. Internamente, el motor de Apex lo que hace es generar el código JavaScript y Ajax que sea necesario para implementar este comportamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos eventos en la aplicación que necesitamos, por ejemplo, validar que la fecha final sea mayor a la fecha inicial. Eso podemos hacerlo con una acción dinámica para que no llegue hasta el punto de que el usuario final guarda la información para que le salga una validación que diga la fecha final debe ser mayor a la fecha inicial que usted escribió. Entonces, que inmediatamente yo escriba la fecha final, entonces él haga la validación de estas dos fechas y le informe, mire, usted debe seleccionar una fecha mayor a la fecha inicial que escribió. Ok, los calendarios son diferentes vistas y tiene la capacidad de arrastrar y soltar los eventos. Entonces podemos definir la duración de los eventos y al arrastrar y soltar los eventos podemos actualizar la fecha en que se van a realizar. Todos estos eventos que nosotros vemos aquí en el calendario podemos simplemente arrastrarlos y ya con eso van a cambiar de fecha. Los diálogos modales. Reemplaza las ventanas pop-up, que era lo que se utilizaba en las versiones anteriores, y es una página completamente independiente de la página original que se lanza. En esta página se pueden personalizar las dimensiones y la posición que se quiere mostrar. Entonces es como vemos aquí en el ejemplo. Nosotros tenemos una página inicial o la página original, que es la que va a lanzar esta página modal. Esta página modal nosotros podemos definirle las dimensiones y en qué posición de la pantalla queremos que se muestre. Las páginas de diálogo pueden, como funcionan de la misma manera que una página normal, pueden saltar a una página pueden saltar a una página completa o a otras páginas de diálogo como si se tratara de un wizard, porque soporta toda la funcionalidad como si fuera una página normal. Ok, tenemos las formas maestro y detalle. Entonces, en las formas maestro y detalle tenemos una combinación de una forma que es la padre y una forma tabular que es la hija, por ejemplo. Aquí nosotros tenemos por ejemplo la información de un departamento y los empleados que hacen parte de este departamento, ¿sí?
que es algo muy similar como lo que si ustedes han desarrollado en Oracle Forms, van a ver una gran similitud en esta parte. Los gráficos. Estos son algunos de los ejemplos de gráficos que podemos utilizar en Apex. Están construidos utilizando Flash, HTML5 o CSS3. Por ejemplo, si Flash no está disponible en el dispositivo donde estamos ingresando la aplicación, por ejemplo en un iPad, entonces el gráfico se va a mostrar en HTML5. En el conjunto de aplicaciones, en el Package Apps, hay una aplicación llamada Sample Reporting Application y podemos instalarla y de esa manera ver la mayoría de los plugins que hay para generar gráficos. Los plugins permiten fácilmente incorporar tipos de ítems, regiones, acciones dinámicas, entre otros, a nuestras aplicaciones. Hay una gran cantidad de plugins provistos por Oracle y también pueden encontrarlos en apex.org y en apexplugin.com. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar los plugins? Nos puede servir de varias maneras. Podemos ahorrar tiempo, por ejemplo, porque si ya tenemos definido que para toda la aplicación tenemos que manejar, por ejemplo, este tipo de formato en el número de teléfono, entonces simplemente lo manejamos como un plugin y en todas las páginas donde nosotros necesitamos tener ese formato simplemente lo utilizamos como un plugin. ¿Sí? En este caso en particular, ¿qué se quiere? Se quiere que tenga o que maneje con corchetes, puede ser el área donde se encuentra el teléfono y los números del teléfono, pero entonces lo va a mostrar de esa manera para que la persona ya sepa cómo debe ingresar la información. En este segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, el usuario puede calificar de acuerdo a la cantidad de estrellas que seleccione. Entonces es otra forma de darle una calificación a algo en particular. Y finalmente, para mostrar Google Maps desde nuestra aplicación en Apex, podemos también utilizar un plugin. Al final les voy a mostrar un plugin que es bastante interesante y que ustedes pueden utilizar para sus aplicaciones. Las websheets son similares a las páginas wiki, las cuales están diseñadas para los usuarios finales de manera que ellos mismos puedan colaborar en el contenido de la página. Entonces, también se pueden definir reportes e incorporar sentencias SQL. Entonces, la idea de estas páginas como wiki es que el usuario final pueda crear nuevas secciones, pueda editar esas secciones, pueda crear una nueva página, editarla y hacerle mantenimiento a toda la aplicación como tal. ¿Sí? Está enfocado más que todo para los usuarios finales que no manejan que no conocen o no manejan mucho el tema de programación. Ok, vamos a ver entonces las características para aplicaciones móviles. Los desarrolladores pueden construir aplicaciones móviles tan fácil como se construyen las aplicaciones de escritorio, y una sola aplicación puede soportar la interfaz de usuario de escritorio y móvil. Entonces yo puedo tener una interfaz que me va a responder para estas dos interfaces, tanto para la interfaz de escritorio como para la interfaz móvil. Igualmente sigue teniendo el apoyo declarativo para la creación de las aplicaciones. Las páginas móviles utilizan jQuery Mobile para el tema y las plantillas, y estas páginas son mucho más livianas que las páginas de escritorio, porque, pues como ustedes ya conocen, en un dispositivo necesitamos cargar la información mucho más rápido y consumir la menor cantidad de datos. Incluso también puede responder a eventos basados en el contacto, en el touch, porque entonces aquí nos cambia completamente el panorama. Nosotros ya no vamos a tener
un mouse, sino que todos los eventos que nosotros podamos definir van a estar basados prácticamente en un touch. Vamos a ver entonces algunas de las características de Apex que tiene para la parte de seguridad. Entonces, nosotros tenemos varias opciones para manejar la autenticación flexible. Tenemos el LDAP, Single Sign-On, cuentas de base de datos y cuentas de usuarios de Apex. Entonces, cualquiera de estas opciones podemos utilizarlas para que los usuarios, para tener un control en quienes van a utilizar nuestra aplicación. Entonces, si nosotros manejamos, en nuestra organización, todos los usuarios finales ya tienen una cuenta de base de datos, entonces podríamos pensar que las aplicaciones se pueden manejar de esa misma manera, la seguridad. Pero por el contrario, si lo que nosotros utilizamos para que los usuarios puedan ingresar a la aplicación es el LDAP, entonces podemos utilizarla mejor. O sea, tenemos varias opciones para que los usuarios puedan hacer su autenticación en las aplicaciones. Y la autorización permite definir qué roles pueden ver o ejecutar cierta información de la aplicación. Entonces, ¿qué característica nos permite esto? Permite que específicos usuarios puedan ver la información que ellos tienen permiso de ver. Entonces, hay información que de pronto todos los usuarios no pueden ver o que no pueden ejecutar. Entonces, dependiendo del rol que tenga esa persona, vamos a permitirle visualizar o no una información en particular. Bueno, vamos a ver ya entonces la demostración. Voy a mostrarles dos tipos de aplicaciones. Vamos a crear una aplicación que permita guardar información utilizando un reporte CSV. A esa aplicación le vamos a modificar el tema, vamos a ver qué acciones permitidas tienen un reporte interactivo y vamos a cambiar los colores del tema utilizando el Theme Roller. Entonces, para hacer la prueba, vamos a ir a Oracle Application Express, que la página es apex.oracle.com. Cuando nosotros creamos una cuenta en apex.oracle, él nos va a dar asignar un workspace, un usuario y una contraseña. Con eso es lo único que necesitamos para ingresar. Entonces, como les decía al principio, nosotros tenemos varios lenguajes en los que podemos utilizar Apex. Aquí en la herramienta está, digamos que la instalación completa para todos los idiomas, y nosotros podemos definir con qué idioma queremos trabajar, ¿sí? Entonces, al cambiar el lenguaje, él automáticamente nos va a cambiar todos los nombres, ¿sí? Esa es una forma de verlo. Ok. Vamos entonces a entrar al Application Builder y vamos a crear nuestra aplicación. Primero voy a mostrarles el CSV que vamos a subir. Entonces, este CSV tiene la información de un proyecto. Entonces tiene el nombre del proyecto, la tarea, una fecha de inicio, fecha de fin, el estatus, a quién está asignado, el presupuesto, el costo y un tag, o sea, como una etiqueta. Listo, y tenemos 10 registros. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una aplicación. Entonces nosotros tenemos varias opciones de crear una aplicación. Podemos crear una aplicación de escritorio, móvil, una hoja de cálculo o una aplicación empaquetada, ¿sí? Vamos a decirle que vamos a crearla como una hoja de cálculo.
Entonces, ¿cómo queremos importar la información? Entonces podemos utilizarla subiendo un archivo que va a estar separado por un delimitador específico, o podemos copiar y pegar. Vamos a decirle que vamos a subir un archivo. Entonces vamos a seleccionar el archivo. Nos está preguntando cuál es el separador que se está utilizando en SCSV. Aquí vemos que estamos utilizando punto y coma. Entonces seleccionamos el punto y coma y él nos pregunta, la primera línea o el primer registro contiene los nombres de las columnas. Efectivamente, contiene los nombres de las columnas. Aquí lo estamos viendo. Listo. Y le damos siguiente. Así como lo estamos viendo, estamos creando o definiendo las características que va a tener nuestra aplicación, y vemos que es a través de un wizard. Entonces vamos definiendo todas las características de nuestra aplicación a medida que vamos avanzando en el wizard. Entonces él nos va a preguntar qué esquema queremos utilizar. Vamos a decirle que este, y le decimos qué nombre queremos darle a nuestra tabla. Entonces vamos a decirle que se va a llamar proyecto. Él aquí ya subió toda la información que nosotros teníamos en el archivo. Aquí la estamos viendo. Y él nos va a preguntar que le demos un nombre a estas columnas. Entonces ya podemos nosotros definir, por ejemplo, que queremos cómo se llamen estas columnas. Entonces vamos a cambiarle los nombres. Listo. Entonces cuando ya le hemos dado los nombres a las columnas, podemos mirar entonces los tipos de datos. Entonces él automáticamente, dependiendo de la información que está revisando, va a definir el tipo de dato. Sin embargo, nosotros podemos definirle otro tipo. Por ejemplo, en esta están bien, las tareas son varchar, las fechas son tipo date, el costo y el presupuesto son numéricos. Ok. Incluso también nos va a permitir definirle un formato. Pongámosle un formato. Ok. Y el tamaño de las columnas que va a manejar. ¿Sí? Entonces él, dependiendo de la información que ve, le asigna un tamaño. Listo. Vamos a darle siguiente. Aquí nos está preguntando si el nombre del proyecto en singular y el nombre del proyecto en plural. Entonces, en singular está bien proyecto y en plural le ponemos proyectos. Nuevamente nos muestra el nombre de la columna y qué etiqueta va a tener. ¿Listo? Aquí nos va a permitir darle un nombre a esta aplicación. Entonces, por ejemplo, podemos decirle proyecto demo. Nos pregunta si va a ser solamente de lectura o de lectura y escritura. Entonces, de lectura solamente le va a permitir a los usuarios la información. Si le permitimos lectura y escritura, vamos a poder
ver la información y manipular estos datos. Y el tipo de reporte que queremos utilizar, si es interactivo o clásico. La diferencia entre estos dos reportes es que básicamente el interactivo le va a permitir a los usuarios finales hacer todas esas acciones de las que hablamos, como por ejemplo hacer filtros, resaltar un registro, o sea, poder personalizar ese reporte. En cambio, el clásico solamente va a ver la información tal cual como nosotros se la mostramos originalmente. El usuario final ya no puede hacer ningún tipo de acción adicional. Entonces, aquí vamos a definir el tema que vamos a utilizar. Para el ejemplo vamos a utilizar el tema universal, que es el nuevo que tenemos en esta versión de Apex, y tenemos unos estilos. ¿Listo? Vamos a dejarle este Vita. Finalmente, él nos va a mostrar como un resumen de todo lo que nosotros hemos seleccionado, y para que confirmemos y podamos crear la aplicación. Ok, entonces él ya nos creó la aplicación y nos creó todas estas páginas. Entonces vamos a ver la aplicación como tal. Entonces aquí en este caso estamos utilizando la autenticación basada en cuentas de Apex. Entonces mi cuenta es el correo y un password. Listo. Entonces ya tenemos la aplicación con todos los datos de la que teníamos en el reporte CSV. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos editar esta información, ¿sí? Entonces podemos decirle que, por ejemplo, el costo de esta tarea fue de 3.000 y actualizarle, por ejemplo, el nombre de la tarea, y podemos guardar. Listo. Entonces aquí vemos que fue cambiado el nombre y el costo también fue aumentado. Cuando nosotros editamos un registro en particular, tenemos varias opciones. Podemos darle siguiente para ver el siguiente registro, devolvernos para ver el anterior registro, podemos cancelar y de esa manera volvemos a la página del reporte donde están todos los datos. Podemos borrar este registro y aplicar los cambios. Esta parte de borrar el registro, nosotros podemos definir si los usuarios pueden hacerlo o si hay un rol en particular que lo puede hacer. Eso lo podemos definir nosotros. Podemos definir qué tanto los usuarios pueden hacer. Ok, también nos va a permitir crear un proyecto nuevo. Entonces vamos a crear uno. Vamos a darle una tarea, una fecha de inicio. Esto es algo también que nosotros no tenemos que crear un calendario o definir cómo vamos a ver el calendario. Él automáticamente ya tiene definido cómo se van a mostrar los calendarios. Listo, y le damos crear. Ok, en este momento entonces él hace varias cosas. Primero nos informa que la acción fue procesada, o sea que el registro fue guardado exitosamente. Podemos insertar otro registro, o si bien podemos ir a ver el reporte. Vamos a ver el reporte. Entonces aquí al final vamos a ver la tarea que creamos ahora. Listo. Entonces,
vamos a ver qué acciones puede hacer un usuario finalmente con este reporte dinámico o interactivo. Entonces el usuario puede definir qué información quiere ver en su reporte. Puede ser que para él no sea tan importante ver la fecha de inicio o fecha de fin, o por ejemplo no quiere ver los tags. Listo. Entonces automáticamente él elimina de la vista ese campo. Si yo lo quiero volver a ver, entonces solamente lo vuelvo a insertar. Incluso también puedo cambiar el orden en que se va a mostrar esta información. Puede ser que yo quiero ver desde un principio a quién fue asignado, y también va a cambiar simplemente el orden de ver la información. Vamos a filtrar también. Yo quiero ver solamente la información de este proyecto en particular. Entonces me va a mostrar las tareas que están asignadas a ese proyecto. Entonces para volverlas a ver todas, le doy clic en la X y me vuelve a cargar toda la información. Puedo especificar cuántos registros quiero ver por una página. Entonces si yo le digo que quiero ver solo 5 registros, él aquí me va a mostrar para ir viendo los siguientes, ¿sí? Digámosle que yo quiero verlos todos. Ok. Puedo incluso darle formato a este reporte. Entonces puedo crear un control de rompimiento por proyecto. Entonces él me va a mostrar como un encabezado del proyecto y las tareas que están asignadas a ese proyecto, ¿sí? Puedo incluso agregar una función a la... Entonces vamos a decirle que yo quiero que me sume todos los costos de las tareas basadas en un proyecto. Vamos a darle a aplicar. Entonces me está sumando el total de las tareas. Si también quisiera que me sume el presupuesto, entonces también lo puedo hacer. Listo. Y algo muy importante es que si el usuario quiere guardar este reporte tal cual con toda esta personalización que ha hecho, entonces aquí como estamos en una vista para los desarrolladores, entonces yo le puedo definir que ese va a ser el reporte por defecto para todos los usuarios, o si es una alternativa. Para los usuarios finales siempre va a ser un reporte solamente para ser visual para ellos, para él, el usuario en particular, no va a ser público para todos los usuarios. Entonces yo puedo definir que este va a ser el reporte por defecto para todos los usuarios. Listo. Y por último vamos a ver los gráficos. Entonces yo quiero ver que muestre la información del proyecto, el costo, y que me haga una suma de los costos de las tareas. Entonces aquí nosotros tenemos, como teníamos el proyecto y unas tareas que cada una va a tener un costo. Entonces lo que yo quiero es ver que me muestre el label. En el label va a tener el proyecto y va a sumar los valores que tienen las tareas, el costo. Listo. Entonces aquí tenemos cada uno de los proyectos y qué costo tiene. ¿Correcto? Y adicionalmente, esto también podemos guardarlo para que el usuario final pueda volverlo a ver.
Entonces aquí tenemos dos visuales. Una que es ver todos los datos así como están, o podemos ver solamente el gráfico. Las dos visuales las tiene el usuario final. Él podría seleccionar la que más necesite o la que necesite en ese momento. Listo. Entonces vamos a ver algo de cambiarle el color a esta aplicación. Entonces vamos a darle aquí en el Team Roller. Bueno, esto es, antes de ver esto, esta barra que nosotros vemos aquí es algo que solamente vemos en el momento del desarrollo, o solamente es visual para los desarrolladores. Es muy, digamos que es muy útil porque fácilmente nos puede permitir ir al home, ir a la aplicación que estamos manipulando, nos puede llevar a editar la página que tenemos en ese momento. Esta es la página 1 y esta es la página 1. Entonces rápidamente podemos ir a esta página para hacerle alguna modificación. Podemos hacerle debug, podemos ver la grilla y podemos modificarle los temas. Entonces este es el Team Roller, que también fue incluido en esta versión Apex 5, y lo que nos permite es fácilmente modificar la apariencia de la aplicación, básicamente los colores. Entonces nosotros tenemos varios estilos y podemos definir qué estilo queremos manejar. Podemos darle Vita, que nos lo va a poner así en gris, o Vista, que lo pone todo en blanco. Entonces lo único que tenemos que hacerle es configurar como el que queremos utilizar. Listo. Entonces ya cerramos el Team Roller y él hace todos los cambios en todas las páginas que tenga la aplicación. En todas las páginas va ya a quedar con este nuevo tema que cambiamos. Adicionalmente podemos cambiar los colores de un tema en particular. Por ejemplo, podemos decirle que queremos cambiar este header, por ejemplo. Vamos a ponerle este verde y lo vamos a guardar. Listo. Entonces lo que nosotros hacemos realmente allí con el Team Roller es que él va a definir un CSS con todas esas características que nosotros hicimos y las va a aplicar a la aplicación. Entonces rápidamente podemos nosotros cambiarle o definirle los colores de la aplicación. Puede ser de acuerdo a los colores institucionales de la organización. Listo. Aquí también nosotros podemos ver lo que les hablaba del menú de navegación por listas. Entonces incluso podemos minimizarlas o maximizarlas. Lo otro es que de acuerdo al tamaño de la pantalla, él se va a acomodar automáticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él maneja un responsive design. Entonces dependiendo del tamaño de la pantalla, ya sea un celular, un iPad, él se va a acoplar a ese tamaño. ¿Listo? Ok, entonces
hasta allí ya tenemos la primera parte de la demostración. Y como segundo punto, vamos a crear una aplicación desde cero. ¿Sí? Vamos a crear una forma que permita guardar la información y vamos a utilizar un plugin. En esta aplicación que vamos a utilizar, la diferencia con la anterior es que nosotros vamos a definir las tablas que queremos utilizar. No vamos a dejar, no tenemos, digamos, que un CSV para pasarle a la aplicación para que él mismo sea quien cree las tablas, sino que nosotros vamos a definir qué tablas queremos visualizar. Entonces, vamos a ver un poquito aquí el SQL Workshop. Entonces yo ya tengo definida una tabla con la que queremos trabajar, que es el timeline. En este timeline tenemos una fecha de inicio, fecha de fin, un encabezado, una descripción y una URL donde vamos a mostrar la información de medios. Puede ser un video, por ejemplo. Ok, y tenemos algunos datos. Entonces tenemos ya guardados. La idea es que mostremos, por ejemplo, aquí la evolución que ha tenido Apex. Entonces, por ejemplo, en el primero de enero del 2004 nació HTMLDB 1.5 y que era la primera versión de Apex. Más adelante tenemos luego el Page Designer y el HTMLDB 2.0. Estos son simplemente ejemplos para que podamos ver al final el plugin. Entonces volvamos al Application Builder. Vamos a darle crear una aplicación y vamos a definir una aplicación de escritorio. Entonces vamos a darle un nombre. Él automáticamente nos da un número o un código de la aplicación. Nos va a preguntar qué tema queremos utilizar y qué estilo. Entonces podemos ponerle este, por ejemplo, el Vista. Entonces inicialmente él nos va a crear una página en blanco que va a ser el home, y aquí podemos incluso crear más páginas de acuerdo pues a lo que nosotros necesitamos. En cualquier momento también podemos nosotros crear una nueva página. Él nos está preguntando si queremos compartir o tomar algún objeto, un componente compartido de otra aplicación. Para el ejemplo no lo necesitamos. Entonces nos va a preguntar qué esquema de autenticación quiere utilizar. Entonces las cuentas de Apex están bien, esas son las que estamos manejando en este momento. Y nos va a preguntar también, por ejemplo, un formato de fecha. Vamos a definirle el formato de fecha. Y le damos a dar siguiente. Entonces al final, como siempre, él nos va a mostrar un resumen de todo lo que nosotros seleccionamos. Si hay algún campo o algo particular que nosotros no escogimos bien, nos podemos devolver en ese momento o darle cancelar para anular todo lo que se ha definido. Vamos a darle crear la aplicación. Listo. Entonces aquí él lo que nos hizo fue crear una página de logueo y la de home que nos había creado por defecto. Listo, vamos a ir a la de home. Y en esta página de home vamos a crear una forma que es la que nos va a manejar la información que queremos guardar en esa tabla timeline. Bueno, aquí podemos crear varios tipos de regiones. Tenemos reportes, formas, incluso plugins, gráficos, como un árbol, calendario. ¿Sí? Estos los pueden ustedes explorar
aquí en todos en el ambiente gratuito que hay de Apex. Vamos a darle forma y vamos a decirle que nosotros queremos crear una tabla con un reporte. Ok, la implementación de ese reporte va a ser interactivo o clásico. Entonces nuevamente seleccionamos interactivo. Vamos a decirle que este va a ser el reporte timeline. Listo. Aquí el template, en la región de template tenemos varias opciones. Como nosotros estamos manejando un reporte interactivo, entonces en template va a ser reporte interactivo. Tenemos la tabla, el propietario de la tabla, y vamos a definir qué tabla queremos utilizar. Entonces queremos utilizar el timeline. Vamos a seleccionar qué columnas queremos que sean visuales. Entonces la del código, pues no queremos que sea visual para bueno, sí, pongámosla. Si queremos que se muestre para que ahorita nos pregunte cómo queremos manipular o guardar este código. ¿Qué icono queremos utilizar para la edición de los registros? Entonces vamos a decirle que queremos utilizar este lápiz para cuando el usuario quiera editar un registro en particular. Aquí estamos ya creando la segunda página. Entonces él nos va a definir un número de página, si es una página normal, si es diálogo modal o no diálogo modal, y qué nombre va a tener esta página. Entonces vamos a decirle que es una forma timeline, y incluso también nos va a preguntar cuál es la región, el título de la región. Él automáticamente se va a actualizar con la información que le dije de la página. Entonces, ¿qué tipo de llave primaria queremos manejar? Entonces, la llave primaria que nosotros tenemos en esta tabla es código, code. Entonces allí la definimos. ¿Y cómo queremos que se maneje esta llave primaria? Entonces queremos que se guarde con una secuencia que nosotros previamente ya creamos. Entonces la secuencia se llama timeline_sec. Entonces la idea es que así como nosotros cuando estamos creando una tabla pedimos una secuencia que nos dé el número del siguiente registro, entonces aquí de esa manera él automáticamente lo va a hacer. Va a pedir cuál es el número del siguiente código para poderlo guardar. Ok, ahora sí, entonces nos está preguntando qué columnas queremos que sean visuales para el usuario. Entonces todas esas están bien, menos el código de la secuencia o de la llave primaria. ¿Qué le vamos a permitir nosotros a los usuarios visualizar? Entonces vamos a permitirle insertar, actualizar y borrar para el ejemplo. Y finalmente nos está mostrando todo lo que nosotros definimos. Si está bien, le vamos a dar crear. Listo. Entonces él aquí ya nos creó la región que nosotros le definimos. Vamos a darle ejecutar. Listo. Entonces aquí ya tenemos el reporte con la información que está guardada en la tabla, y adicionalmente podemos crear más registros como lo habíamos visto en la primera demostración.
También podemos ver o modificar los datos de un registro en particular, incluso lo podemos borrar. Listo. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, incluir el plugin. Entonces, la idea del plugin, vamos a crear una nueva página, vamos a editar esta aplicación. Le vamos a crear una página y le vamos a decir que la queremos en blanco y el nombre va a ser página plugin. Va a ser una página normal y le vamos a dar siguiente. Entonces, aquí él nos está preguntando si queremos incluir esta página en el menú de navegación. Es decir, que aquí también nos aparezca otro registro, puede ser, con el nombre de la página. Entonces le vamos a decir que cree una nueva entrada de navegación con ese nombre, plugin. Finalmente también nos va a mostrar todo lo que hemos definido y le damos finalizar. Listo, ya tenemos entonces nuestra página. Ahora lo último que nos falta es el plugin. Entonces vamos a ver algo de los objetos compartidos. Entonces aquí tenemos los objetos compartidos, que está todo el tema de la seguridad, otros componentes, las listas de valores, plugins, las interfaces de usuario, los temas. Vamos a decirle que queremos importar un plugin. Entonces, este plugin yo lo descargué de la página apex.org. Ustedes también lo pueden descargar y utilizar. Ok, entonces nos va a decir que lo va a instalar en la aplicación que estamos manejando en ese momento. Correcto. Listo, entonces ya hemos importado el plugin y volvemos a nuestra aplicación. Vamos a la página donde vamos a mostrar el plugin y vamos a crear una región que sea de tipo plugin. Vamos a seleccionar el plugin que queremos utilizar. Vamos a darle un nombre. Un template para la región, el estándar está bien. Nos va a preguntar nuevamente cuál es el propietario de la tabla y cómo se llama la tabla que queremos utilizar o mostrar. Entonces eso está bien, menos no queremos mostrar el código del registro. Ok, entonces aquí él nos está preguntando cómo queremos mostrar o cuál va a ser el nombre para este título. Incluso casi todos los campos de Apex van a tener un campo de ayuda en el que nosotros lo vemos aquí o lo reconocemos con este signo de interrogación. Entonces allí podemos mirar de qué se trata. Entonces aquí nos está diciendo el título maestro para cada página. Entonces vamos a decirle timeline, descripción,
¿Qué tipo de fuente queremos utilizar? Esto es algo pues muy definido del plugin que la persona diseñó. Entonces él ya definió que el usuario o nosotros podemos definir qué tipo de fuente queremos utilizar. Vamos al azar, vamos a escoger alguna. Incluso tiene definido que se pueda utilizar un lenguaje en particular. Vamos a mirar qué código tiene el español. Aquí está, es el tamaño o el porcentaje y las columnas de los datos. Entonces, el inicio digamos que del evento está bien. Este sería el del final. Headline, la columna de headline, la columna de la descripción y la columna de los medios URL. Aquí nosotros podríamos definir en qué momento queremos que se muestre este plugin, que se cumpla una condición en particular, o qué roles pueden verlo también. Listo, aquí ya quedó creado nuestro plugin. Vamos a ver cómo se ve. Listo, entonces aquí ya quedó creado. Entonces la idea es que yo pueda, lo mismo que nosotros habíamos visto como en la historia de Apex, entonces pero verlo de una manera más interactiva. Entonces aquí fue donde nació Apex HTML 1.5 y que fue la primera versión que se lanzó, y que eso fue en el 2004. Entonces aquí nosotros estamos viendo el evento pasado, el evento actual y el siguiente evento. Entonces puede ser muy útil para ver de una manera más interactiva una línea de tiempo que ustedes quieran mostrar. Por ejemplo, toda la evolución que ha tenido la organización. Sería muy interesante verla de esta manera. Entonces, que inició en los años 30 en la ciudad de Cali, luego se migraron también o abrieron una empresa en Bogotá, y verlo de esta manera es muy interactivo, puede ser muy agradable. Y como nosotros vimos ahora, por ejemplo, este tipo de letra puede ser modificado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos nuevamente a la página y modificamos la fuente que se está mostrando, digamos que queremos ver esta, podemos verlas todas las fuentes y utilizar la que más nos guste. Esta está en cursiva, por ejemplo, y entonces es una forma de verlo. Incluso aquí también podemos mostrar un video, por ejemplo, de YouTube, ¿sí? Y acá abajo vemos todos los eventos que han sucedido. Entonces lo interesante es que, por ejemplo, en este caso de esta aplicación, nosotros podemos ir adicionando más eventos que automáticamente se van a ver en el plugin. Entonces, si yo creo un nuevo evento, por ejemplo, vamos a darle hoy, solamente como por ejemplo a su boca. Entonces, si yo creo este evento, automáticamente se va a mostrar en la línea de tiempo. Entonces aquí está, presentación a su boca, y aquí por ejemplo podríamos poner la grabación de la presentación, así como pues como a manera de ejemplo. Listo, entonces esas son las dos demostraciones que quería darles sobre Apex. Y
vamos a terminar con la última parte que es ver algo de la comunidad de Apex. Entonces, más o menos hay definido 400.000 desarrolladores de Apex y es una comunidad muy entusiasta y muy involucrada digamos que en la evolución de esta herramienta. Como ustedes ven, o sea, hay muchas personas que se involucran y que desarrollan plugins, los ponen a disposición de las personas para que nosotros lo podamos utilizar y es completamente gratuito. No tenemos que pagar por los plugins, por ejemplo, de esas páginas que yo les he mencionado, por ejemplo los de Oracle, apex.org o Apex Plugin son completamente gratuitos. Hay muchas compañías de consultoría, de hosting, y hay libros e incluso historias de éxito al utilizar Apex. Entonces toda esta información la pueden encontrar en apex.oracle.com/community y allí van a ver pues todo esto. Hay más de 75 blogueros activos que todos los días digamos que registran información que puede ser muy interesante, ya sea para solucionar problemas que hemos encontrado o para, digamos que mejorar la forma como manejamos Apex, o digamos que son investigaciones que ellos han hecho y que nosotros podemos utilizar para nuestras aplicaciones. Aquí también está el foro de la comunidad de Oracle. Estos son algunos de los libros que se han escrito sobre Apex, que son bastantes. Digamos que para una sola herramienta ya son bastantes. Y hace poco fueron lanzados 2 libros en español realizados por Clarissa Mamman, que ha escrito, digamos que ella fue la primera que escribió un libro en español y que ha sido bastante interesante, por lo menos para nosotros los países latinoamericanos. Y bueno, los meetups de Oracle Application Express están alrededor de todo el mundo. Aquí los vemos señalados. Aquí está el de Colombia y son aproximadamente 35 grupos donde hay 1852 miembros, y lo mejor de todo es que siguen creciendo alrededor del mundo. En el Meetup de Oracle Apex en Colombia tenemos definido ya una sesión web también para el 27 de abril de 5 a 7 de la tarde. La idea es ver la instalación y la configuración de Oracle Apex usando Oracle Gladfish. Entonces, ¿cuál es la idea del Meetup? El Meetup nos ayuda a compartir el conocimiento entre los miembros y que las personas que no conocen Apex digamos que se empapen de toda esta información y decidan utilizar Apex también para sus aplicaciones propias. Como les había contado, la comunidad más grande mundial de Apex es apex.org, donde nosotros podemos ver las noticias que se publican alrededor de Apex. Podemos hablar con todos los miembros por esta herramienta Slack, y podemos ver incluso todos los tweets que se escriben relacionados con Apex. Entonces aquí podemos ver, hay una sección para los que apenas estamos iniciando o que están iniciando. Incluso hay trabajos, entrenamientos, las reuniones que se realizan alrededor del mundo para que las personas todas estén informadas, los plugins y datos de la comunidad. En la parte de los que apenas están iniciando, hay un post muy interesante que ustedes van a ver cómo volverse un profesional de Apex en un año. Entonces, ¿cuál digamos que sería la ruta para ser un desarrollador profesional en esta herramienta? Finalmente les dejo los links
que les pueden ser muy útiles. El de OTN para que puedan descargar Apex, la comunidad de Apex, el Oracle Learning Library, donde van a encontrar también mucha información relacionada con Apex, y los datos de la comunidad en español. Van a ver que está, bueno, aquí les dejo el link del Meetup de Oracle Apex en Colombia, el Meetup de Oracle Apex en Latinoamérica y la URL de el Oracle Developer Tour Latinoamérica.